Hola, ¿qué tal? Para los que aún no me conocen, soy Chris y este es Mega Control, tu canal del hobby. Hoy te voy a mostrar cómo dejar de estrellar tus aviones, cómo dejar de perder dinero. Así que quédate en este video. Mega Control. Sí, esta es tu solución. Gafas de realidad virtual. No te vayas, no estás en el video equivocado, es el video correcto. Con esta gafa de realidad virtual, más un computador gamer, más un mando como este, ¿cierto?, de radio control, más el juego simulador Aerofly RC, se genera una experiencia de vuelo virtual, de vuelo RC, de vuelo radio controlado virtual, increíble. Pero antes de continuar, tengo que contarte que este video está patrocinado por AD Audiovisual y Diseño, una productora genial que puede realizar todos tus videos, fotografías, tours virtuales 360, tomas aéreas profesionales con drones. Confía en el equipo y la creatividad y el profesionalismo de AD. Y después del auspicio, nos vamos al mundo virtual. 3, 2, 1, ¡vamos! Primero, compra el juego Aerofly RC en Steam y lo instalas. Conecta tu radio preferida al PC, tal como lo haces para otros simuladores. Debes tener SteamVR instalado en el PC. Recomiendo configurar el radio control en el juego antes de pasar a la VR. Ejecuta Steam Link en las gafas VR. Bien amigos, estamos acá en el menú de Steam. Yo ya tengo descargado el juego, ahí está, es Aerofly RC10. Es un simulador de vuelo especial para radiocontrolados. La gracia es que este simulador se puede usar en realidad virtual. Vamos a ver cómo va. Mira, aquí ya estoy viendo el menú de aviones. Los aviones se ven bastante pixelados. Aquí en el menú por lo menos, eso no está bien. Ya bueno, vamos a elegir este acrobático, ¿qué les parece? Un poco difícil para pensar, pero démosle nomás. Podemos elegir diferentes tipos de escenarios. Aquí tenemos escenarios en interior, en exterior. Creo que hay algunos con agua. Mira que hay una piscina. Un castillo, wow, un castillo. Aquí vamos a ir al primero, que será este. Y veamos qué tal. A volar. O sea, una foto 360. Rayos, esto está mal. El avión que veo ahí se ve flotando hacia mí. No se ve puesto realmente en la calle. Se ve como más arriba de la pista, como sobrepuesto. Pero está apagado el motor. Y ahora tengo el control real en la mano y vamos a volar. Bueno, ya volando se siente mejor, ¿no? Sí, ya en el cielo ese efecto sobrepuesto se desvanece. Y realmente siento que estoy volando el avión, eso está bueno. Se ve bastante bien. Hay un poco de lagueo, un poco de lag, pero se ve bastante bien. Wow. No, de verdad que es como que estuviera volando un radio control, pero en la realidad virtual. Weón, sí se ve genial. Escucha, lo único malo es lo de la pista. A ver, voy a cruzar el pasto. Voy a cruzar el pasto. Aquí como el riesgo es virtual, ¿cierto? No voy a romper un avión, no voy a perder plata. Puedo estrellarme, sacarme la chucha y no pasa nada. ¿Por qué? Porque no pierdo ni un peso. No pierdo ni un dólar. ¿Ve? Ahí se me estrelló y no perdí nada. Y solo me puedo reír. Qué buena onda. Vamos a cambiar el escenario. Probemos otro escenario. No, esto tengo que grabarlo. Estoy volando un hidroplano en el agua. Y aquí sí que la interacción entre el avión, la aeronave y el mundo virtual es full. Veo cómo flota. Veo la profundidad siento la profundidad del agua. Está genial. Tengo un barco aquí al lado con todos sus detalles. Estoy acá en un muelle, parado en un muelle, volando un hidroplano. Que no es tan fácil controlar el agua. Me la va dejando una escalita en el agua, pero no se explica mucho. Oh, qué lindo. No, qué bonito.
esta experiencia me encantó. O sea, estar aquí en el mar, en la playa, en la costa. Y tengo ahí arriba mi aeroplano, mi hidroplano volando súper bien. Vamos a hacer un paso pasante por acá, a ver. Ven para acá, muchachos. Ven para acá, muchachos. Más cerca, queremos verte. Eso es, mira qué lindo. Mira. Oh, qué bonito. Sí, amigos, lo único malo es que se me laguea un poco, hay un poco de lag en el avión, no en el escenario. Y ahora que tenemos velocidad, mira, un loop sobre el agua. Bueno, ya tengo el flaps abajo y voy a acuatizar, a marizar, porque no se debía aterrizar, ¿no? Ya lo discutimos en un video anterior. Vamos a ver si es amarizar o acuatizar. Miren. ¡Oh! ¡Oh, qué lindo! Ven para acá. No, pero es que este avión me lo compro en el mundo real, o sea, está hermoso. Me dan ganas de tocarlo, el avión, pero no puedo. Sí, es hermoso. No, está cool. Bueno, amigos, amigas, para hacerlo un poco más interesante, he invitado acá al estudio de Mega Control al Tata Moncho. Sí, vamos a ver cómo el abuelo se entiende con la realidad virtual y con el vuelo RC. Ahí está el Tata Moncho volando en la realidad virtual. Sí, hay que apretar la barra. Hoy día no se podía volar porque el clima no nos acompañó. Hay viento, está nublado, está como feo. Pero podemos volar en el simulador. Aquí está mi padre volando en el simulador de vuelo. El simulador RC, el Aeroflyer RC. ¿Cómo es la experiencia de volar un aeromodelo en realidad virtual? Oh, súper. Cuidado, no me desconcentren porque se me olvida para qué lado son. No me la va a ganar, weón. Vamos, padre, tú puedes. Oye, pero sí o no que es genial porque podéis practicar. Sí, pues hasta que aprendí a maniobrarlo bien, pues. Claro, y podéis echarlo abajo las veces que queráis, no Claro. importa, no pasa nada. Y cuando ya quieras volar tu modelo de verdad, puta, vaya a estar capo, va a estar perito, Supuestamente. supuestamente. Bueno, se puede gobernar, pero... Esto va a pegarte un ratito ahora, me encanta. ¿Qué tal la experiencia? Qué bueno, entretenido, Sí. sí. Pero podría estar fácilmente 3-4 horas sentado aquí yo jugando. Sí, bueno. Magnífica. Estoy acá en la montaña, se ve muy bien la montaña. Esto sí, de nuevo, es una foto 360. Una foto 360 de muy alta resolución. Y tenemos ahí a un sujeto con un avión que supuestamente lo va a tirar. ¿Cómo hago que lo tire? No sé. Oye, suéltalo, pues weón. No quiere soltar. Oye, amigo, hey, suéltalo. ¡No! Tenés que soltar el avión para que vuele. Esa es la idea. No lo sueltan. A ver, hagamos un simple. Aprieta la barra espacio. Ahí está. Mira, por instinto lo saqué. Hay que apretar la barra espacio ahora del computador para que lance el planeador. Mira, mira. Oh, se cayó. Se cayó. ¡Wow! ¿Qué pasó? Acabo de perder un planeador entre los árboles. Y el viejito que tiró el planeador se arrancó. Claro, sabía que se me iba a caer y que le iba a decir que lo fuera a buscar. Y se fue el juego. No, lánzalo. Lánzalo. Te apuesto que se va a ir. Mira, se fue, po. Ya me dejó solo. Pero estos amigos, ¿para qué quiero enemigos? Este planeador tiene freno. Hacia adelante el motor avanza, le doy caña. Y cuando lo pongo hacia abajo el stick, se produce un freno de aire. Está ahí con freno de aire, esta cosa se frena obviamente y no planea. Y ahí lo tengo sin freno. Y ahí sí está planeando bonito. Ahí sí.
Mira qué rápido, mira qué rápido. Mira cómo va. Gracias. Mira, ahí apareció el viejo de nuevo. Uy, qué onda con este personaje. Qué lindo. Este paisaje es hermoso, la verdad. Si no se lagueara el vuelo, esto sería tan placentero. Pero si me laguea un poco, como que se queda pegado al avión. ¿Ves? Rayos, esto no debería pasar porque este juego consume muy pocos recursos. Así que no debería pasar eso. Vamos a revisar qué está pasando. Lo vamos a topizar, a ver. Cónchale. Sí, lo rompí. No es tan fácil aterrizar un planeador entre todo este roquerío. Subimos el aterrizaje. Y nos vamos. Ahí sí. No, ahí sí. Ahí tengo potencia. Estaba con el paso colectivo completo, pero no tenía potencia de motor. ¡Wow! Esto se ve demasiado genial. Oye, me va a servir un montón para practicar el vuelo del lobo del aire. Como saben, tengo un helicóptero radio controlado que es un lobo del aire y lo construí yo mismo. Y este tipo de simulador RC me va a ayudar mucho a practicar el vuelo con el lobo. Y si ponemos condiciones de viento, mejor. La vamos a aterrizar y vamos a poner condiciones de viento. Calma. Esto, joder. Vamos a aterrizar. Mira, me puedo agachar incluso, me puedo agachar en el mundo físico y me agacho en el mundo virtual también para mirar mi aeronave. Ahí lo tengo muy cerca. Se ve genial, casi lo puedo tocar. Es que tenemos muchos modelos, o sea, ustedes pidan, digan, ¿sabes qué? Cristian prueba tal modelo y lo probamos, ¿vale? Drones, tenemos drones, podemos volar algunos drones, el Mavic Pro está acá. A ver. Ya, aquí estoy en la piscina y el agua se ve un poco extraña, veo un efecto extraño también en mis gafas. El escenario en sí tiene muy alta resolución, siento la profundidad, siento que realmente estoy aquí parado en el borde de la piscina y tengo mi Mavic Pro ahí. Voy a despegar. Ahí está. Puedo decir que yo soy un experto en volar drones. Porque trabajo también con drones. No, vuela igual si no lo verdad. Loco, si quieres aprender a volar un dron, este simulador está preciso porque de verdad se siente tal cual como si estuvieras volando un dron real. En este caso el Mavic Pro de DJI. Listo, míralo. Súper. Bueno amigos, amigas, después de disfrutar esta experiencia de la realidad virtual, de volar aviones radiocontrolados, helicópteros en la realidad virtual, a pesar de los glitches, de los lags del juego, de otros problemitas que hubieron, basado en mi experiencia en el aeromodelismo, mi experiencia con los drones, que llevo más de 10 años, diría 15 años volando, creo que realmente esta es una herramienta que ayuda un montón para poder sentir cómo es pilotar una aeronave radiocontrolada en el mundo real, pero estando en la Matrix, ¿no? Estando
en la realidad virtual. Creo que la sensación es muy realista comparativamente a la realidad. Uno siente la profundidad, sientes que tan lejos va volando está el aeromodelo. Está muy bien. Yo creo que tiene cosas que ajustar aún. En el caso mío hay un poco de lag, ¿cierto? Eso molesta un poco, pero en general funciona y creo que es una herramienta realmente potente. Así que te la recomiendo totalmente. No rompas más tus aviones en el mundo real, rómpelos acá en la realidad virtual. Acá no pierdas ni un peso al romperlos. Así que cuando llegues al mundo real, después de practicar acá, ya vas a estar pero profesional. Lo vas a volar con mucho más confianza, mucho más tranquilo y no vas a estrellar tus aviones, o por lo menos no tanto. Porque así es el hobby, ¿no? A veces las cosas se estrellan y pasan cosas. Así que asegúrate de ganar confianza, ganar experiencia en el mundo virtual, en el simulador de vuelo, ya sea realidad virtual u otro simulador de vuelo, que yo te recomiendo esto totalmente. Una vez que tengas esa experiencia, tengas esa confianza, ya te lanzas al mundo real con tu nuevo avión, con tu nuevo helicóptero y podrás volar con toda la confianza y de forma mucho más segura. Te invito a seguir volando, te invito a seguir disfrutando del hobby y soy Chris, te mando un abrazo desde Mega Control. Nos vemos en el siguiente capítulo. Aquí te dejo un video súper bueno. Ve este video que seguro que te va a gustar.